Buenas tardes, hermano Memo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, hermana Marta Lucía? Bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios. ¿Y tú cómo estás? También, gracias a Dios, mira. Pues estoy dispuesto. Oh, muy bien, gracias a Dios. ¿Ahora no se les metió el agua? No, ya no, gracias a Dios. Porque creo que llovió toda la noche, ¿no? Sí, no sé qué. Oye, pareces doble, hermano Memo. Ahora. Ya, ahí Ah, está. sí. Es que me puse doble, dije, ándale. Querías tener más público, más audiencia. Sí, pero Sí, no, de con que estos tenga uno tenemos. más. Ahí está, mira. Oh, ya te quité. Ahí está, ya. Listos. Vamos a esperar que lleguen. Fíjate que me encontré una cosa muy interesante sobre Pedro y Pablo. Ajá. Y creo que yo creo que va a ser muy importante que lo veamos todo. Vamos a durar exactamente la hora, pero vamos a aprender muchas cosas de Pedro y de Pablo y vamos a hacer nuestra contemplación. Primeramente Dios, imitándolos a ellos. Ay, qué bueno. A ver Muy bien. en qué nos parecemos a Pedro y a Pablo. Hola Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Margarita? Muy Buenas bien, tardes, gracias. Margarita. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues miren, ah, Pedro y Pablo son dos figuras para un camino. ¿Dos columnas para un camino o dos Ah, caminos? dos figuras para un camino, Dos figuras para para un llegar a un camino. camino. Ojalá que, ¿quién quisieran ser ustedes esta tarde? ¿Pedro o Pablo? Yo, Pablo. Pablo, ándale. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y tú, Buenas Margarita? tardes. Yo, Pablo. Pablo también. Lupita Pinzón, Sí. ¿quién quiere ser usted? ¿Pedro o Pablo? Pedro o Pablo. Estamos escogiendo. Sí, 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 sí. Tú escoges. Pues Pedro, soy como Pedro, yo. Ok. Débil, bien débil y hay traicionero a veces que le traiciona a Jesús mucho. Me lo niego a veces mucho. Pero ya Sí, ve pero que nada más. No se trata con quién te identificas. ¿Quién quieres ser? Bueno, porque si yo quieres, sí, soy sí. también así como Pedro. Pues todos somos así, pero ¿verdad? ¿Quién quieres ser? No, no como. Pero está bien, ya Sí, escogiste, Pedro. Muy bien. Pedro. Ya lo Ah, escogí. yo también quiero ser como Pablo. ¿Saben por qué quiero ser como Pablo? Incansable evangelizador, incansable en la misión, incansable en enseñar cómo vivió Jesús, viviendo como vivió Jesús. Él así enseñaba. Para considerar todo basura, Así con tal de es. seguir a Cristo. Así es. Pues esta tarde encomendémonos a ellos dos y reunámonos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. les voy a compartir la oración inicial. Es una oración que se hizo precisamente sobre Pedro y Pablo. Hagan de cuenta que Pedro y Pablo están orando. Dice, entremos en sintonía con Dios en esta solemnidad, entrando en el espíritu de los apóstoles Pedro y Pablo, orando juntos. Ayúdanos, tú no, Marta Lucía, hermana, la primera y una cada quien. Sí. Me has dicho, anda y enseña a todas las naciones. Mateo 28:19. Creí y por eso hablé. Me prohibieron enseñar en tu nombre. Hechos 5:28. Pero yo obedecí a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Fui extremadamente humillado. Salmo 116:3. Pero estoy feliz de haber sido considerado digno de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Hechos 5:41. Lo primero para nosotros, ¿se fijan? A ustedes también les han prohibido enseñar en el nombre del Señor y han obedecido primero a Dios que a los hombres. ¿En qué manera hemos sido humillados nosotros?
¿Y cuántos ultrajes hemos padecido por el nombre del Señor? Y acuérdense que padecer ultrajes en el nombre del Señor es no porque yo hice algo malo, sino porque en el nombre del Señor, porque como vivo, como soy, dicen, ahí viene el mojigato, ahí viene el padrecito, ahí viene, etcétera, etcétera. Es lo que vamos a hacer en esta oración. Vean todo lo que tiene que pasar cada apóstol. Gracias, hermana Marta Lucía Margarita. Con la siguiente, miren, ahí está Pedro. Y cada día en el templo y en las casas, no deje de anunciar, oh Jesús, que tú eres el Cristo. Apacenté el rebaño que me confiaste, lo cuidé de buena gana, apacible con todos. Los que odiaban la paz me atacaron sin motivo. Otra vez, ¿verdad? Igual, y Pedro y Pablo igualitos anuncian y denuncian lo que está bien o mal a los ojos de Dios. Tú y yo así somos, siempre con el evangelio en la mano, siempre con el evangelio en nuestra vida, y vamos apacentando a los que se nos van confiando, y a los que se nos van confiando el Señor es a los que nos dicen, oye, fíjate que esto, oye, que aquello, que necesito esto, y lo hacemos de buena gana porque sabemos que es el Señor el que nos lo da. Y muchas personas a veces nos atacan porque ellos odian la paz, les gusta la guerra. Y cuando tú y yo les decimos a la gente, todos para uno y uno para todos, y nomás andan buscando la manera de ver qué defectos tienes, qué defectos tengo. Lupita Pinzón, ¿nos ayuda, por favor? Está en silencio, Lupita, perdón. Ya. Me regocijé por tener parte en tus sufrimientos. Me alegraré cuando se manifieste tu gloria. Fui ultrajado por tu nombre, pero de eso me regocijé, pues tu espíritu, oh Dios, reposó en mí. Padecí como cristiano y no tuve vergüenza. Glorifiqué a Dios por el nombre de cristiano. Y tú rompiste mis lazos. Sí, bueno, ya. Sí, Hasta ahí. sí, así de... Sí, está mal ahí la cita, ¿sale? Va sí. a ser 16. Algo muy importante, acuérdense, nos alegramos por padecer los sufrimientos de Cristo, como dice Pablo, la pasión que le faltó vivir a nuestro Señor, la vivo en mi carne. Y todo lo que nos va pasando el día a día, le decimos todo por tu amor, Señor Jesús, todo por tu amor. Y el Señor rompe nuestros lazos de esclavitudes, rompe nuestros lazos de pecado frecuente, rompe el Señor los lazos de nuestros apegos físicos, materiales, espirituales que podamos tener. Acuérdense que Dios es el gran patrón. Decía Santa Vaquita, una santa africana. Dios es el buen patrón. A Dios nadie le gana en generosidad. Pero lo hacemos porque amamos a Cristo, no por la ganancia. Lo hacemos porque es algo muy hermoso, es tener amigos importantes en la vida, como ustedes que son mis amigas. Yo me siento muy importante, me siento muy contento, muy feliz, porque ustedes buscan el camino de Dios. Y así con Jesús, nos sentimos alegres porque Él tiene esa diferencia, como dice el Padre Poncho, o deferencia, algo así pronuncia la palabra. Deferencia. ¿Verdad? Pues pidámosle al Señor que a todo lo que padezcamos, todo lo que vivamos alegres, todo por tu amor, Señor Jesús. Vamos con Carmelita, ay, déjame regreso, Carmelita, vean, ahí está Pedro. Ay, pobrecito. Así lo crucificaron. ¿Nos ayuda, Sí, con gusto.
Dice, reconocí verdaderamente que tú mandaste a tu ángel y me libraste de la expectación del pueblo. A ti me ofrezco en hostia de alabanza y tu nombre aún lo invoco. Cumplo mi promesa a la faz de todo el pueblo, en los atrios de tu templo santo en medio de Jerusalén. No dejaré de anunciar que tú eres el Cristo. Oración compuesta con base en el Salmo 116, pasajes de los Hechos de los Apóstoles de Primera Pedro. Primera Pedro y 4 y 5, preparada por el Monasterio Apostólico Piedra Blanca. Gracias, Carmelita. Primera de Pedro 4 y 5. Okay. Ajá, capítulos 4 y 5, de ahí también está tomada toda esta oración y del Salmo 116. Algo muy importante en nuestra vida es ir haciendo la palabra de Dios viva. ¿Qué podemos aprender tú y yo de Pedro y Pablo? A algunas coordenadas para que nosotros podamos ver qué podemos aprender. Acuérdense que Pedro siempre buscó a Dios. Pedro, su hermano Andrés, era discípulo de Juan Bautista y Pedro y Andrés era discípulo de Juan Bautista y cuando les dice Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés y Juan se van detrás de él, le preguntan al Señor dónde vives y dice, vengan y lo verán. Y luego inmediatamente Andrés va con Pedro y se lo lleva a Jesús. Y al verlo Jesús le dice, oh Simón, ya te vas a llamar Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en el Evangelio de San Marcos 1, 16 al 20, vemos cómo Pedro y Andrés están chambeando en su barca y pasa Jesús y le dice, sígueme. Inmediatamente nos siguen. Tú y yo así estamos dispuestos a seguir al Señor. Aprendamos de Pedro. A estar dispuestos a lo que el Señor nos va pidiendo día a día. Y acuérdense que el Señor Jesús, nosotros que somos contemplativos, todos los días nos habla. Todos los días el Señor se manifiesta en nuestra vida, lo vamos percibiendo cada día más claro, más vivo y sobre todo que está más cercano de nosotros. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres el Dios viviente, Jesús. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios de la luz. Tú eres el Dios de la misericordia. Cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y de Pablo, ¿qué aprendemos? A lo mejor de Pablo nosotros nos podríamos quedar con que lo persiguió. Pero mejor quedémonos con Pablo, que siempre fue un estudioso de la Sagrada Escritura. Estudió a los pies de Gamaliel, uno de los mejores rabinos que hubo en la época del Señor Jesús. Y seguramente Jesús también se topó con Gamaliel cuando estuvo ahí en el templo con los doctores. Aprendamos de Pablo a estudiar la Sagrada Escritura con un corazón sencillo y humilde. ¿Y qué vemos de Pablo? ¿Qué otra cosa vemos de Pablo? Que cuando le dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Igual a ti y a mí nos dice el Señor, Memo, Memo, ¿por qué me persigues? Y yo le digo, pues te persigo porque quiero que me cures. Te persigo porque necesito esto o aquello. Pero ahora ya no, ahora le digo, Señor, te persigo porque quiero llevarte a los demás. Dame la gracia de encontrarme contigo en la Eucaristía, en mis hermanos, en los necesitados, en mi vida ordinaria. Y ustedes, a Carmelita, Marta Lucía, Margarita, Lupita Pinzón, ¿para qué andan persiguiendo al Señor Jesús? Calla, la almohada. ¿Vale? ¿Para qué perseguimos al Señor Jesús cada uno de nosotros? Porque quiero aprender cada día más de su bendita palabra, para así, por medio de su Santo Espíritu, poderla hacer viva y que pueda yo llevarlo a conocer con más personas para mayor gloria de Dios. Gracias. Gracias, hermana Marta Lucía. ¿Tú para qué persigues al Señor, Margarita? Por favor.
Yo porque lo quiero conocer más para amarlo y servirlo y poder transmitirlo a los demás, a los que están a mi alrededor. Gracias, Margarita. Tú, Carmelita, ¿para qué andas persiguiendo a nuestro Señor Jesús? Ay, pues yo lo persigo para que me ilumine, para que esté siempre conmigo y me abra puertas hacia Él, para no estar alejado de Él y que siempre me guíe. Por eso lo persigo. Gracias, Carmelita. Lupita Pinzón, está en silencio. ¿Para qué persigue usted al Señor Jesús? ¿Para qué le baila tan bonito diario? Ah. Perdón. Lo persigo a Jesús pues para que me vaya guiando y me dé su luz y su amor y su inteligencia que necesito, porque yo soy así de pequeñita y necesito de Él, porque si no, no puedo hacer nada. En su nombre hago esto y hago aquello, que bailo, como dice usted, en su nombre y para Él, para ofrecerle todo lo que yo haga y todo lo que diga, que sea para honrarlo y glorificarlo a Él, a Jesús. Gracias, Lupita Pinzón. Ahí tenemos dos ejemplos. Cada uno lo va siguiendo diferente. Miren, Pedro lo buscaba porque ellos esperaban un Mesías, ¿verdad? Un libertador. Y cuando le dijeron que Jesús era el bueno, dijo, pues con este me voy. A San Pablo no, San Pablo hasta que se encontró con él cara a cara, él pensaba que era un falso profeta, a una falsa doctrina, hasta que se encuentra con él vivo y resucitado y dice, ah, caray, este sí es el bueno, este es el Jesús viviente, este es el Dios que estábamos esperando todos los israelitas para nuestra liberación, pero no una liberación material ni económica, sino una liberación espiritual. Busquemos al Señor por eso, para que cada día tengamos una conversión más plena. Y recuerden que nosotros que buscamos la santidad, todos los días tenemos que irnos convirtiendo en algo, hasta que terminemos convirtiéndonos en Cristos vivientes, para gloria de Dios. Hermano Memo, me faltó decir algo. ¿Dónde? Eso precisamente porque quiero al final de mi vida, cuando Él me llame, poder llegar a sus brazos, estar con Él cara a cara. Sobre todo, eso es lo que aspiro a hacer, a llegar a su presencia. Y pues obviamente que esto conlleva el que cada día pueda ser un poco mejor o mucho mejor como ser humano, que me conduela del necesitado y que vea en todas las personas su rostro, que pueda así evangelizar y y que sobre todo me ayude en mi camino diario de conversión. Perdón y gracias. Te lo pedimos, Señor. Muchas gracias. Acuérdense, estamos ahorita en la búsqueda. ¿Por qué buscamos al Señor Jesús? Ahora les voy a compartir algo del Padre Fidel Oñoro para que nos dé unas pistas. Dice, Pedro y Pablo, dos caminos y un mismo destino. ¿Se acuerdan aquella novela? Dos caminos. La de la güera, esta señora. Pero esos dos caminos llegan a igual hacia Cristo. Y cada uno de nosotros tiene su manera de llegar a Dios. Y Dios a ti, Marta Lucía, hermana, a ti, Carmelita, Lupita, Erika, Margarita, Memo, Dios nos ha puesto un camino para llegar al Padre. Y este camino es diferente para cada uno de nosotros, pero es el mismo Señor Jesús que se nos va manifestando y nos va diciendo por acá, a lo mejor de repente nosotros nos vemos en distintas labores,
pero todos vamos hacia el Padre. El chiste es que Jesús nos vaya guiando a cada uno de nosotros. Carmelita, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí, claro. Permíteme, déjame le cierro aquí. Y voy, ¿eh? Sí. Ok. Dice Pedro y Pablo, dos caminos y un mismo destino. Una antigua y muy respetable tradición asocia a Pedro y a Pablo, partiendo de Jerusalén. Cada uno de ellos llegó por sus propios medios a la capital del Imperio Romano, en ese momento centro del mundo. Para animar las comunidades, daban testimonio de Cristo en este lugar clave. Allí evangelizaron hasta que sellaron sus ministerios apostólicos en el martirio, hasta que firmaron su testimonio de Jesús predicando con su propia sangre. Como cuenta el historiador Eusebio de Cesarea, por último de sus iniquidades, el emperador Nerón declaró la primera persecución contra los cristianos cuando los santísimos apóstoles Pedro y Pablo fueron coronados en el combate por Cristo con la corona del martirio. Gracias. Y esto no lo cuenta la iglesia, lo cuentan historiadores de esa época. Margarita, ¿nos ayudas con la siguiente también? Sí. Y también Sulpicio Severo. Por leyes se prohibió la religión y por edicto se declaró no ser lícito el cristianismo. Entonces fueron condenados a muerte Pedro y Pablo. A Pablo le cortaron a espada el cuello. A Pedro lo levantaron en una cruz. Gracias. Acuérdense, son historiadores de esa época. Año 67, 70. ¿Nos ayuda, Lupita, por favor? Cómo no, con gusto. Los martirios grabados en la memoria de la iglesia. Cuando uno se pasea por las catacumbas romanas como humilde peregrino, uno no puede evitar el estremecimiento al ver los nombres de los dos apóstoles grabados, el uno al lado del otro, en las grafitis y de los pasadizos subterráneos. También dos basílicas mayores en Roma llevan sus nombres. Uno, Uno los ve a los dos juntos llevando en sus manos los instrumentos de su martirio. ¿Sigo? Sí, por favor, Lupita. Pedro, la cruz invertida, porque según la tradición se declaró indigno morir de manera idéntica a su maestro. Pablo, la espada con la que fue decapitado, probablemente en un sitio conocido como Tres Fuentes. Estas imágenes las vemos con frecuencia en los capiteles y vitrales, íconos y retablos. Por esto no nos extraña que también en el calendario litúrgico de la Iglesia los encontremos asociados en la misma fiesta. Como dijo San Agustín, se celebra el mismo día de la pasión de los dos apóstoles, pero los dos no hacen más que uno. Algo importante, acuérdense, Pablo se dedicó a los que no eran judíos. Pedro a los judíos que se convirtieron a Cristo. Pero los dos llevaron a mucha gente hacia el Señor con su testimonio, y como todos pudieron haber tenido alguna falla, algún defecto, pero ellos siempre estaban puestos y dispuestos a trabajar en cómo agradar mejor al Señor. Hoy te invito a que sigas trabajando en este camino de santidad y que nunca bajes la guardia,
que nunca nos creamos que, uy, qué bonito hablo, uy, qué bonito dije, uy, qué bonito rezo. No, eso es un regalo del Señor. Y el Señor, entre más te acercas a Él, más te va dando regalos de facilidad de palabra, de dejarte guiar por la fuerza del Espíritu Santo, de tener a María Santísima intercediendo por ti, por mí todos los días. Sigamos trabajando duro en nuestra vida. Acuérdense, hasta que tú y yo seamos unas personas, esos guerreros de Cristo, como Pedro y Pablo, que nunca se dieron por vencidos ante nada y no se intimidaron. Aunque Pedro ya vemos que se iba de regreso y el Señor le dijo, ¿a dónde vas, Pedro? Ay, caray, pues, ¿a dónde vas, Señor? Le dijo Pedro, pues voy a que me crucifiquen, tú ya te vas. Y dicen que se da la media vuelta a Pedro y él se entrega. Y acuérdense que Pablo ya lo habían apresado y ese no era su momento del martirio, hasta que los martirizaron a los dos, para que vean cómo Dios nuestro Señor va dirigiendo nuestra historia. Y por eso hoy celebramos a Pedro y Pablo juntos, ustedes y yo. Hermana Marta Lucía, ¿nos ayudas, por favor? Sí, con gusto. Dos tipos distintos. Pero, ¿qué hay de común entre el humilde pescador de Galilea y el gran intelectual salido de la Academia de Tarso y de la prestigiosa escuela de Gamaliel? Pedro anduvo con Jesús de Nazaret por los caminos de Galilea, siguiéndolo con generosidad, tomando liderazgo entre sus compañeros, sufriendo las consecuencias de la terquedad de su noble corazón. Él acompañó al Maestro hasta el fin, o mejor, casi hasta el fin, cuando su debilidad lo llevó a negarlo. Pero su fidelidad fue finalmente la del amor primero de Jesús. La del amor primero de Jesús, porque la mirada misteriosa del Señor le llegó bien hondo y lo llamó de nuevo. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor le dice, ya resucitado, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Y le dice por tercera vez y él reacciona entristecido y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ahora veamos a San Pablo. Por favor, tú, hermana Marta Lucía. Dos tipos distintos. Pablo no caminó con el Jesús terreno, ni escuchó sus parábolas, ni compartió con él la cena. Más bien, a pesar de que escuchó hablar de él, Jesús, lo que hizo fue combatir a los cristianos que propagaban su memoria y afirmaban su resurrección. También él experimentó la misericordia del resucitado, quien lo llamó en el camino de Damasco e hizo de él el intrépido apóstol que abrió tantos caminos al Evangelio y formó muchas de las comunidades que todavía hoy siguen inspirando las nuestras. Les voy a contar cómo Pablo enseñaba a la gente a hacer caridad. Esto lo vimos en una especialización en la Universidad Pontificia de México y hagan de cuenta, yo soy Pablo, yo celebro la Eucaristía como Pablo, les doy el pan y les decía, esta semana vamos a enseñar al que no sabe. Y toda la comunidad, a ver, Marta Lucía, tú te vas con estos hermanitos que no vinieron a la Eucaristía hoy y les enseñas que es muy importante que vengan a la Eucaristía y tu misión es que para la próxima semana asistan a la reunión. A ver, Lupita Pinzón, ¿por qué no vino fulanito y fulanita que viven por tu barrio? Ve y fíjate qué necesitan. Y si necesitan algo, los ayudas y luego aquí nos ponemos amarillos contigo. A ver, a ver, Carmelita, tú que les llevas el pan de la vida, ¿por qué no vino la familia de doña Chonita? Y ya saben que tienen que venir. Y ya iba Carmelita y le decía, pues fíjate Pablo, que
que no tenían para la medicina y andan trabajando horas extras y por eso no vinieron. ¿Cuánto cuestan las medicinas? Tanto, a ver, vamos entre todos. Ahí está, y ya la próxima semana se reunían y cada quien iba teniendo una misión especial en la comunidad. Y así deben de ser las comunidades. ¿Sale? Todos para uno y uno para todos. Pero Pablo enseñaba así con el ejemplo, igual que Jesús. Por eso en el Evangelio de San Marcos dicen, mira con qué autoridad habla. En el capítulo 3, la gente estaba admirada de su autoridad de Jesús, porque lo que decía, lo hacía. Pedro y Pablo y los apóstoles así enseñaban el Evangelio. Y hoy es tiempo de que tú y yo vivamos el Evangelio al 100%. Que lo vivamos hasta el extremo. Ahí tenemos estos dos ejemplos que nos llevan a la santidad. Al ratito, ahí les puse la página completa de todo esto, completito, con unas preguntitas. A ver si ahorita vamos a ver qué alcanzamos a ver, pero vamos para la palabra de Dios. Primero vamos con Lupita Pinzón, por favor, que es Hechos 12 del 1 al 11, Lupita. Sí, cómo no. Gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Muerte de Santiago, liberación milagrosa de Pedro. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para matarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de las fiestas de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encadenar en la cárcel, bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la cárcel se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciéndole, levántate. Enseguida y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida, ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo y el ángel agregó, ponte el manto y sígueme. Perdón. Pedro salió detrás de él. No se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Con el ángel era realidad y todo lo parecía visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para sacarme de las manos para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y se fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Vamos, Señor. Señor. Muchas gracias, Lupita.
Igual a Pablo le pasa, que está encarcelado y recuerdan que se le sueltan las cadenas y hasta que llega el carcelero y se quiere suicidar y Pablo le dice, tranquilos, aquí estamos todos. Acuérdense que cuando Dios nos cuida, cuando Dios nos protege, Él tiene un lugar especial para cada uno de nosotros, una misión especial. A Santiago en ese momento, el hermano de Juan, era su momento de dar la vida por Cristo. A Pedro más o menos tardó otros 20 años. Esto que nos narra el Evangelio de Hechos, el libro de los Hechos fue más o menos en el 42, 44. Y Herodes es el hijo de Herodes Antipas, el que le robó la esposa a su hermano Felipe o Filipo. ¿Se fijan cómo Dios tiene un momento para cada uno de nosotros? A Pablo recuerdan que lo apedrearon y dijeron, ya se murió, vamos, ahí déjanos. Y al ratito Pablo se levanta y ahí nos vemos a seguir predicando. Nunca se cansaron de llevar la buena. Nunca dieron un paso hacia atrás, siempre hacia adelante, porque sabían que el Señor los llevaba de su mano. Hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor Jesús y no te sueltes y le digas como Teresa de Ávila, Señor, quiero ser santa, aunque me cueste, aunque me duela, yo quiero ser santa. Y quiero estar en la santidad para que toda la vida esté trabajando contigo, que todos los días esté junto contigo, Señor, y te diga, hoy Jesús, te hablan los de la capilla de San Carlos Luanga. Hoy, Señor Jesús, te hablan los nietos de Carmelita. Hoy, Señor Jesús, te hablan los bisnietos de Marta Lucía. Ándale. ¿Sale? No hijos, ni nietos, bisnietos, Bisnietos. Madre Santa. Porque en eso vamos a estar trabajando. Sí. Si Dios nos concede la santidad, acuérdense, vamos a estar ahí chambeándole con el Señor, porque el reino es una dinámica para todos. No es un aquí estoy a gusto, nada, es seguir trabajando. En el cielo también trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todas las que están ahí gozan de ellos, pero cada quien tiene su ritmo, sus cosas que hacer. Eso nadie se los había dicho, porque no han ido al cielo. Nada más los que han ido al cielo lo saben. Ajá. Vamos, mande. Perdón, pero siempre Jesús dice, mi Padre siempre está trabajando. Así es. Así es en el Evangelio de San Juan. Gracias, Lupita. Ahora vamos con Margarita. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Margarita, por favor. Timoteo 4, 8. Ante Dios y ante Jesucristo, que manifestándose como Rey vendrá a juzgar a vivos y muertos, te ruego encarecidamente. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Corrige, reprende y exhorta. Hazlo con mucha paciencia y conforme a las enseñanzas. Porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras. Apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas. Tú, sin embargo, procura ser siempre prudente. Soporta el sufrimiento, predica el evangelio. Dedícate plenamente a tu ministerio. Yo estoy a punto de ofrecer mi vida y el momento de mi partida es inminente. He combatido el buen combate. He concluido mi carrera. He conservado la fe. Solo me queda recibir la corona de la salvación que aquel día me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su venida gloriosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Cuándo es el tiempo de dar la vida por Cristo para ti y para mí? Es cada día, ¿sale? En cada instante de nuestra vida es vivir por Cristo, para Cristo y con Cristo.
como nos dicen en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Padre omnipotente, omnipotente. ¿verdad? Hoy Amén. damos la vida por Cristo. Y dar la vida por Cristo es llevar sonrisas, llevar alegría, llevar felicidad, ayudar donde necesitemos ayudar, llevar una buena palabra y ser felices nosotros, sentirnos útiles, porque muchas personas son personas que se encierran en sí mismas y no son felices. Pero cuando el ser humano entiende que la vida es servir y servir y servir, empezamos a vivir en plenitud nuestra vida. Poner al servicio de Dios los regalos que nos da a diario, porque todo es para compartirlo. Así es, hermana Marta Lucía. Pues hoy ofrezcamos nuestra vida por Cristo. Todo lo que hagamos en nombre del Señor Jesús, y van a ver que tarde que temprano, primeramente Dios, va a llegar un momento en que le digamos al Señor, ay Señor, tantos 25 de junio esperando y nomás no llegabas, y ya cuando llegue le voy a decir, espérame tantito, Señor. Tengo mucho que planchar. Pero no, estar listos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, estar preparados y dando la vida por Cristo. Ahora vamos, no sé si Erika, ¿puedes leer, Erika? Segunda de Timoteo 4, del 9 al 18. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, no puedo, maestro, estoy ocupada. Ok, nosotros lo leemos. ¿Sale, hija? Gracias. Sí. A ver. ¿Quién nos ayuda con esas? Ahí donde estábamos, en segunda de Timoteo. 4, Segunda de Timoteo, ¿cuál es? ¿La qué? de capítulo 4, versículos 9 al 18. Del 9 al 18. Yo lo tengo también, maestro, La que si gusta. Sí, sí, ¿Sí? sí, ¿verdad? Últimas recomendaciones. Apresúrate a venir a mí lo antes posible, pues de más me has abandonado. Estaba apegado a este mundo y ha vuelto a Tesalónica, Crescente, y se ha ido a Galacia, y Tito a Dalmacia. Salamante, solamente Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado mucho daño. El Señor le dará su merecido por lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, pues habla contra los que predicamos. La primera vez que me presenté, mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Que Dios no se los tenga en cuenta. Hasta el 18, ¿verdad? Sí. Pero el Señor estuvo conmigo, llenándome de fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todas las naciones, y quedé libre de la boca del león. El Señor me libró de todo mal y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor, de Dios. Te Sí, ¿verdad? alabamos, sí, gracias. Te alabamos, Señor. Demos gracias a Dios. Miren, vean cómo cuando tú te entregas al Señor, sabes que el día que Él venga por ti está bien. A Pablo el Señor lo libró de la boca de los leones. Seguido, Pablo fue uno de los más perseguidos en la iglesia. Le dieron, ¿sabe cuántas veces los azotes los judíos? Le decían, no prediques ese nombre, y le ponían sus latigazos. Llegaba Pablo, hagan de cuenta que yo llego a la sinagoga
y soy un invitado y voltean y dicen, ah, que Memo lea la lectura. Y ya se subía Memo y le explicaba la lectura, hacía Pablo, pero Pablo empezaba a hablar de Jesús. Y luego ya el que estaba ahí de mediador, el jefe de la sinagoga le decía, Pablo, 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 Jesús es un hombre, Jesús no es Dios. No, que Jesús es Dios. A ver, agarren a Pablo y llévenselo allá al cuartito especial y póngale sus azotes y lo vuelven a traer. Póngale 10 azotes. Y ya venía Pablo todo desgarrado de la espalda y le decían, ¿verdad, Pablo, que Jesús no es Dios? No, sí, Jesús es Dios. Póngale otros 10. Póngale otros 10 hasta que llegaban a los 39. Y ya lo dejaban ir o lo metían en la cárcel, lo arrestaban. Y Pablo nunca se cansó de predicar que Jesús es el Hijo de Dios, porque él se encontró con él. Vamos ahora a la lectura de Carmelita, que precisamente es esa cita, Hechos 9 del 1 al 12, por favor, Carmelita. Sí, con gusto. Estoy en silencio, no. Dice, Saulo encuentra a Cristo. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra. ¿Qué pasó, mi Lupita? Ahora Se cayó. levántate y entra en la Se me ciudad. cayó mi celular. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, perdón. Te alabamos, Señor. Vamos a hacer nuestra contemplación. Les invito a que veamos a nuestro Señor Jesús con sus 2 guerreros, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos dos guerreros es San Pedro y San Pablo. Y nuestro Señor Jesús esta tarde los manda a que intercedan por nosotros para que nos sigamos teniendo valentía por buscar la santidad. Jesús nos los manda para que aprendamos de ellos a ser dóciles a la palabra del Señor Jesús, a vivir como vivió Jesús nuestro Señor. Los dos, a su manera, como el Espíritu Santo los fue conduciendo, vivieron el Evangelio. Y por eso San Pablo, como nos decía nuestra hermana Marta Lucía en Filipenses 3:8, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. Y también por eso San Pedro nos dice, nosotros somos un pueblo sacerdotal, pueblo de reyes, asamblea santa. Y Pedro nos dice que lo que vio nos lo comparte, porque él estuvo cuando nuestro Señor se transfiguró.
Y nos lo cuenta en sus cartas de Pedro 1 y 2. Y hoy viene Pedro y Pablo y nos van a dar la mano a cada uno de nosotros y nos van a conducir a Jesús nuestro Señor. También está nuestra Madre Santísima, que Pedro conoció muy bien. Pablo también escuchó de ella y seguramente la visitó porque vivió en Éfeso y era por donde pasaba Pablo a predicar cuando andaba por esos rumbos. Y ve cómo llega Pedro y Pablo, mi estimada Marta Lucía, y cada uno te toma de la mano. Y ve cómo nuestro Señor Jesús está sentado en su trono, esperándote con su corona de rey, con su báculo que nos lleva para que crucemos por cañadas oscuras y nada temamos. Y entre los dos te ponen en los brazos de nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús, igual que a Pedro y a Pablo, te dice: hermana Marta Lucía, hija, apacienta mis ovejas. Y te sientas ahí junto con el Señor Jesús en el trono. Ahora, Margarita, nuestro Señor va contigo y con Porfirio, y a los dos los lleva Pedro y Pablo. Y Pablo te dice: mi estimada Margarita, ¿qué te puede separar del amor del Señor? Nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Y Pablo te dice: vamos, vamos con nuestro Señor. Y llegas, Margarita, ahí al trono también. Nuestro Señor te abraza y te dice: apacienta mis ovejas, lleva mi bendito nombre para que todos se salven. Ahora va por ti Lupita Pinzón, Pedro y Pablo, te toman de la mano. También va Paula, va Gretel contigo, toda tu familia. Y Pablo te dice: a mi estimada Lupita, acuérdate algo muy importante, el justo vive de la fe, que viene en la carta a los Romanos. Y Pedro te dice: sí, y acuérdate que hay que hacer el bien siempre, siempre, siempre. Y las llevan a ti, a tu familia, Lupita, con nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús los bendice, los abraza y se sientan también ahí a la mesa donde ya están nuestras hermanas Marta Lucía y Margarita. Y ahora Pedro y Pablo van por ti, mi estimada Carmelita, y Pablo te dice: ánimo, Carmelita. Tú sé como yo, lleva el evangelio a tiempo y a destiempo. Sigue apoyando en tu iglesia, que es la iglesia de Cristo. Y van contigo tus hijos, mi estimada Carmelita, tus nietos, acompañándote ahí en este caminar. Igual, nuestro Señor Jesús te abraza y te sienta a la mesa de los vencedores, junto con toda tu familia. Nuestro Señor Jesús va por Erika y también la abraza y la lleva ahí donde están todas las vírgenes consagradas. Y te dice nuestro Señor: mi estimada Erika, tú sigue buscando y llevando el reino a tiempo y a destiempo. Que Pedro y Pablo siempre serán tus intercesores y estarán contigo para siempre. Y nuestro Señor me agarra a mí junto con Pedro y Pablo y me sienta con ustedes. Y agradezcámosle este momento de envío que nos da. Nos dice: sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿quién soy para ustedes? Nos pregunta nuestro Señor. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Y vamos con la última cita, que es la cita de nuestra hermana Marta Lucía, Mateo 16, 13 al 19. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. La fe de Pedro y las promesas de Jesús. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo
Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo del hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Estás en- Perdón, ¿quién es para ti Jesús, Carmelita? lo máximo, para mí es mi Padre. Para mí es mi guía. Para mí es mi consuelo, mi refugio. Pues todo es todo. Para mí es todo. Gracias, gracias. Esa respuesta se la están dando a nuestro Señor Jesús. Yo se las pregunto, pero acuérdense que en la contemplación el Señor nos hizo la pregunta, ¿quién soy para ti? Para ti, hermana Marta Lucía. Para mí, Jesús, eres mi Salvador, mi Redentor. Eres mi camino para seguir hacia la verdad y a la vida eterna. Tú eres el Dios vivo. Vives en mí y en cada uno de nosotros, tus hijos en la tierra. Gracias, Jesús. Alabado seas por siempre. Glorificado seas. Santo, santo eres, Señor. Gracias. Lupita Pinzón. ¿Quién es Jesús para ti, Lupita? ¿Sigo ya? Ya. Muy bien, ya está en silencio, no. Para mí Jesús es mi todo. Mi Jesús es mi guía, mi alimento para el camino, mi luz, mi salvación, pues porque como siempre digo, está ahí al pendiente, siempre estoy como San Pedro, que estoy con la mano estirada en el momento que me estoy hundiendo, está siempre Jesús ahí dándome la mano en todo momento. Por eso yo le doy gracias siempre, siempre, porque es mi todo ahí. En él me refugio, junto con su Madre Santísima, claro. Bendito sea Jesús y bendita sea la Virgen María. Él es mi todo porque también ahí me lo dejó. Me dio, me hizo pues su hermano por estar en el vientre de María. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Margarita, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es mi creador, que me ayuda a cumplir todos mis proyectos. Me ayuda a librarme de mis apegos y me demuestra su amistad y generosidad. Me acompaña en los días de duda, en los de sufrimiento. Gracias, Margarita.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros. Con nosotros a todas partes y solitas nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que pasen buena tarde y quédense con Pedro, Pablo y con el Señor Jesús y toda la corte celestial. Ok, Hermano Memo, que Dios te bendiga. Buenas tardes para todos, buen provecho. Buen provecho. Igualmente, provechito. Buenas tardes. Hasta mañana, primero Dios. primero Dios. Gracias, Marta Lucía. Gracias, Erika. Gracias, Lupita. Nos vemos, hermana Kiki. Bye. Adiós. Adiós.